sean ustedes bienvenidos a una entrega más de Somos Latino, a través de Latinísima, su estación de radio donde hablamos todos. Les recuerdo que Latinísima pues sale a través de TuneIn, Euforia. Además tenemos nuestra propia plataforma, que es latinísima.net, y nuestra aplicación donde salimos portátil para que ustedes donde quiera que se encuentre pueda ver Latinísima. Hoy vamos a tener un show especial, un compartir con una persona que es mucho de mi agrado, aunque tiene su espacio aquí también en Latinísima, pero viene con un tema específico, es Mauro. Bienvenido, Mauro Biachi, por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Te avisé rapidísimo, viniste, respondiste. Eso te agradezco muchísimo. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá. Gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me preocupa porque vi que a muchas otras gente también le está preocupando, sobre todo a nivel periodístico. Hemos visto diferentes programas donde empiezan a hablar de lo que es la inteligencia artificial, sus pros y sus contras. Mucha gente está preocupada porque ve en la inteligencia artificial y en la robótica riesgos. Aunque obviamente todo el mundo está maravillado con la inteligencia artificial porque nos ayuda de una manera increíble en los negocios, a nivel incluso del hogar, en cualquier aplicación que uses inteligencia artificial, pues mejoras las condiciones, incluso te recomienda hacer muchos cambios y muchas cosas que son positivas. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la inteligencia artificial y la robótica? Más la robótica, que es lo que más nos preocupa, pero obviamente depende de la inteligencia artificial. Sí, claro. La sensación habitualmente con estas cosas es que, por lo pronto, entenderlas es lo más importante antes de producir un juicio, ¿no? Porque a veces es verdad, como decís, hay gente asustada o... En general lo que más noto es hay gente un poco perdida. Perdida quiere decir, no sé si necesariamente le tiene miedo. A lo mejor gente que está muy activa en cierto sector del mercado de trabajo sí tiene la sensación de que su puesto de trabajo o sus tareas las va a absorber, ¿no? La IA o algún robot. Eso es verdad. Pero lo que más noto a lo mejor es gente un poco desorientada en relación con, digamos, tener en mente que, digamos, en diferentes dispositivos sabe que hay inteligencia artificial, que la puede utilizar, entiende que hay una potencia tremenda en eso, pero al mismo tiempo no sabe exactamente cómo es que esa potencia se utiliza, ¿no? ¿Cuál es el verdadero jugo que se le puede sacar a eso, el verdadero valor? Y en el programa Latina Tech y en Tech and Society, que es el website de noticias de segunda lectura que yo dirijo, en general profundizo porque, no sé, el otro día por primera vez tomé un Waymo, auto sin chofer, ¿verdad? Lo llamé una aplicación y llega un auto sin conductor. Y entonces, claro, cuando uno le gusta observar la tecnología, uno ve esto. Por lo pronto, se asusta, es lo primero que se asusta. En principio, claro, y yo lo narré porque... Digo, bueno, yo soy argentino, mucha gente allá, de pronto Waymo no está. Entonces dicen, ¿eso es un Tesla? No, mirá, es un Waymo que funciona así, es Jaguar en una asociación. Exacto. Pero, entonces, qué bárbaro, porque lo filmé precisamente. Y luego subí, filmaba de adentro, llamé a asistencia para probarlo, ¿no? Era experimental. Sí. Pero digo, en cuanto a cómo evoluciona la tecnología, la percepción que yo podía tener, inicialmente con mi esposa decíamos, esto me genera dudas, porque vas en la autopista, aparece un auto sin conductores y bueno, ¿cómo confiar en esto? Pero mi hija no tenía ese problema para nada. Exacto. Ese es otro de los temas. La nueva generación está acostumbrada a un teléfono inteligente, a un televisor inteligente, a un refrigerador inteligente. Incluso hemos comprado, recientemente cambiamos la lavadora inteligente. O sea, la puedes prender desde el trabajo para cuando llegue ponerla seguida en la secadora y recargar. O sea, todo va a ser inteligente hasta la comida del perro. Ya lo que pueda procesar información, Enrique. Que eso es a lo mejor para un poco distinguir y pensar en eso, en cómo se produce la apropiación tecnológica. Lo que podemos decir es que
Y los robots también, ¿no? Quiero decir, en el sentido de, ok, hasta ahora creamos herramientas, ¿viste? Y yo un poco lo iba analizando. Es muy interesante la historia de la tecnología en eso. Pero las herramientas o las cosas que no procesaban información estaban siempre supeditadas a nuestro arbitrio, a nuestra capacidad inteligente de decidir. Cuando los procesadores empiezan, por el software, a tomar decisiones, cambia todo, ¿no? Y los niños no se asustan de que las cosas tomen decisiones. Y para nosotros significó un paso sideral, ¿no? El mundo cambió y cambió de verdad. Es por la velocidad de la tecnología. O sea, para nosotros es un cambio infinito. Para los niños no. Porque ya nacieron ahí. Cuando vimos, y lo habrás visto, los carritos que llevan comida. Sí, los robocitos. Claro, mi hija... Le dicen mis nietos, los robocitos. Claro, mi hija quería conversar, ¿no? Lo paraba en la vereda y... Quería hablar con él. Se llama... Dice, bueno, esa naturalidad me recordó, por ejemplo, a que los elevadores en un tiempo tenían alguien que trabajaba ahí dentro, un operario, ¿correcto? Sí. Eso fue una revolución increíble en la ciudad de Chicago y en Nueva York. Exacto. Que era donde estaban los primeros rascacielos. Incluso hicieron... en una ocasión hicieron el paro laboral, que fue lo que generó que empezaran a ser inteligentes, vamos a decirle, ¿no? Exacto. Automatizado. Exacto. Esa es la historia que narré en la última entrega, precisamente porque dije, ok, en ese momento lo que ocurrió es que al ser humano le costó un poco aceptar que esa cabina, que ya subía en ese entonces como 60 pisos, subiera sin nadie adentro. Le daba miedo incluso a la gente subirse. Claro, y era razonable, porque no haber otro ser humano, quedarte encerrado ahí, subir 60 pisos, era un desafío. Pero al día de hoy está claro que no nos preguntamos por qué no hay nadie en el elevador. Es normal. Entonces, evidentemente uno va eliminando seres humanos de posiciones en las cuales la tecnología puede reemplazar. Y hace poquito estuve en Dadeland, el mall de aquí cerca. Ahí por primera vez, que como experiencia te lo recomiendo, después te muestro el video que filmé, una pequeña tienda que te vende helados y café, y es solo un brazo robótico haciendo todo. Y nos quedamos, ¿viste? Iba caminando y miramos y decimos, vamos a pedir un heladito solo para a ver cómo hace esto. Sí, es la curiosidad. O sea. Un brazo robótico increíble que hizo todo. Y te cobra y todo. Bueno, cobra es electrónico, vos ya sabés, claro. Con solo el celular. Una vez que di la orden, se empezó a mover. Hasta con el reloj ya puedes pagar. Exacto. Se empezó a mover y depositó un vasito con el helado ahí. Y bueno, digo, y se lo mandé a mi mamá inmediatamente, ¿no? Que tiene 74, y digo, mirá. Y claro, son muchos cambios muy fuertes y todos juntos, lo entiendo. Y yo creo, Enrique, hubiera dicho mi suegra, no te vayas a comer ese helado que no sabes de dónde viene. Es el miedo a lo desconocido, ¿sabes? Sí, exacto. Sí me parece que hay otros debates, Enrique, en el sentido de decir, bueno, está bien, esto... hay gente analizando qué vamos a hacer con el empleo. Y eso sí es importante. Eso, y a mi modo de verlo, legislar también. Porque hay campos abiertos ahora mismo que estamos desprovistos de márgenes, ¿no? De salvaguardar, ¿entiendes? Por ejemplo, recientemente me enteré de una inteligencia artificial que se le dio la orden de verificar la seguridad de la empresa. Y lo que hizo fue hackear otra empresa para ver hasta qué punto podía él tomar la decisión de mejorar el sistema de seguridad. Pero oye, no fue eso lo que te pedimos que me diera sugerencias para mejorar. Entonces, eso sí, también es, como tú dices, tema de debate importante, y hay que ponerle márgenes también legales hasta donde tú puedes, ¿tú entiendes? Permitir que un sistema automatizado empiece a tomar decisiones. Sí, bueno, viste que sin dudas, eso es todo un problema porque en realidad plantea un posicionamiento político. Y diríamos a grandes rasgos, Europa normalmente es más proclive a legislar y a poner algún límite, a poner un marco de referencia al menos. Estados Unidos, especialmente con esta última administración, la administración vigente, claramente informó a la población, nuestra postura va a ser no frenemos a la innovación de ningún modo. Después vemos. Entonces uno se enfrenta a estas cosas, ¿no? Digo, como decíamos,
eventualmente si un Waymo comete un accidente o lo que sea, es siempre un problema legal y normalmente la innovación se ve más bien obstaculizada por las cuestiones legales más que por las cuestiones técnicas. Tesla tenía resuelto el autopilot mucho antes de que lo lanzara, y el único problema era legal, porque obviamente el departamento jurídico miraba cómo vamos a responder cuando esto falle, sin dudas. Pero esa es a su vez el eje que regula cómo la tecnología se acomoda en la sociedad, porque la forma en que vivimos tiene que ver con esas normas. Y si viene algo que está por fuera de esas normas o no encaja, entonces ahí están los legisladores viendo lo que hacen. Sin dudas, me parece que hay que hacerlo, y en ese sentido sí hay debates, como te digo, de empleo y de ciertos riesgos. Anthropic está en juicio con el gobierno actual de Estados Unidos porque el gobierno le solicitó una aplicación específica. Anthropic es el creador de Cloud, y que es una de las IA más mejores, de las que mejor performance tienen, pero se negaron a abrirle la puerta que lo usara para con fines bélicos, ¿no? Y ese es otro tema. Porque ¿de verdad vos crees que un software dispare un misil? No, por favor, o sea, es difícil asimilar a esto. Y en asuntos también de educación, se va llevando una velocidad increíble, pero sí me gusta que dices, como tú mencionas, que hay que estar delante, o sea, hay que adelantarse. O sea, estamos acostumbrados a que las leyes se hacen después que suceden las cosas. Pero en este caso no podemos hacer eso. En este caso tenemos que adelantarnos antes de que se ponga en funcionamiento, porque entiendo también que el asunto de la robótica sí va a afectar la mano de obra en alguna medida. Porque dicen, bueno, la IA, van a haber expertos en IA que van a sustituir los obreros, pero en una empresa donde hay 400 empleados, lo pueden sustituir por un robot que 3 personas lo manejen. ¿Entiendes? Entonces, óyeme, son 300 y pico de personas, y yo pongo el ejemplo de los enlatados. Un ejemplo sencillo de los enlatados. A la hora que aparezca un robot, que se ven incluso humanoides y todas esas cosas, que haga todo el trabajo enlatado, qué sé yo cuánto, la empresa va a reducir el personal y va a reducir los costos y va a potencializar, porque además son muy precisos, ¿no? Sí, mucho más precisos que el ser humano. O sea, eliminas prácticamente el error humano. Entonces, potencializa muchísimo la fabricación, ¿no? O sea, en el asunto de negocio, en el asunto de negocio, las líneas de producción son mucho más rápidas. Puedes hacer 24 horas, no está el asunto legal del empleado, de los pagos. No tiene hambre. Eso, ¿no? No se le enferma el hijo, nada de eso. Claro. Entonces, obviamente, el siguiente fabricante de enlatado o se ajusta a esto o va a perder dinero. Sí, claro. O el otro le va a quitar el negocio. Entonces van a hacer la misma. A la hora de que esos 400 empleados los multiplicas por 600 compañías, vas a sustituir una cantidad de miles de empleados por 12, 15, 25 personas. Sí. Entonces, hay que legislar sobre eso porque no podemos escapar, eso va a llegar. Pero hay que ponerle márgenes de tiempo y ver de qué forma sustituimos también esa mano de obra, pues si no va a haber una hambruna increíble en el mundo. Sí, yo creo que eso hay que resolverlo, que está bien. A lo que voy es, yo siempre trato de no digamos, tener como una postura, diríamos, ingenua, optimista, porque todos los indicadores señalan que eso está pasando y que va a pasar. Las tecnológicas, las tecnológicas bien grandes, que las conocemos todos, están reduciendo y reduciendo y reduciendo, porque su propio software es cada vez más capaz y por lo tanto necesitan menos de los programadores que lo hicieron, ¿no? Obviamente. Es increíble esa paradoja. Es que ya la IA está produciendo los programas. Claro, yo te contaba, fundé una empresa porque me di cuenta, yo venía de trabajar con socios en diferentes áreas y claramente éramos cada vez menos. Porque las herramientas cada vez eran más potentes, ¿no? Pero a partir de la última ola, y lo explico muchas veces en el programa, no con detalle porque a veces se pone complejo, pero sí Catchdog es una empresa capaz de hacer software porque todas las herramientas que usamos, tengo solamente un socio en Argentina, somos solamente 2. Y si yo pienso ese equipo hace un año nada más, y teníamos que ser por lo menos 4.
por lo menos 4. Y si vos ves los desarrollos hoy, decís, pero de verdad esto lo hizo solamente 2 personas. Sí, pero tenemos un equipo de agentes. Y hoy es difícil plasmarlo, la gente no se lo imagina, pero es, mirá, para diseño yo desarrollo con esto, para interfase desarrollo con esto, y todo ocurre en una pantalla. Y es muy loco, pero también potenció lo que nosotros podíamos hacer y sin duda, como decís, bajó los costos. Ahora, no puedo ser necio y darme cuenta de que eliminó puestos de trabajo, porque no lo necesité más al diseñador que tenía antes, no necesité más al dibujante que producía algunos bocetos, no necesité más un copywriter. Y no. Esto pasa en la construcción. Yo estaba recientemente, tenemos un grupo de la escuela que nos juntábamos a hablar y eso, y hay varios ingenieros ahí. Y hay algunos todavía que trabajan en la vieja escuela y van y buscan, como tú dices, el diseñador de planos, el que lo imprime, el blueprint, el otro, que sé yo cuánto. Y hay otros que ya le dicen a los otros, oye, tú estás pasado, eso tienes 2 programas que hacen todo eso y no gastas nada. Y los que se aferran todavía dicen, no, pero ¿de qué va a vivir el otro si yo no le doy un plano para que me lo pinte y me lo imprima y me haga el blueprint y todas las cosas? Pero eso obviamente en la próxima generación va a desaparecer totalmente. Claro. Y uno de ellos estaba diciendo, bueno, las correcciones, por ejemplo, de los planos. Hacer una corrección de un plano antes te cogía 2 meses. Claro. En lo que lo hacían, lo pintaban, lo imprimían, lo llevaban, lo probaban, bla. Hoy día son 3 teclados. Sí. Bajar el teclado 3 veces y listo. Y te saca las medidas, te saca todas las cosas. Dice mi propio hijo, que también es ingeniero, decía él no sabe hacer los cálculos. ¿Para qué lo va a hacer? No lo necesita. Dice, ahí en el mismo programa te lo dice con ajustes y todo eso. Mucho mejor lo que me coge a mí media hora calcularlo. Sí, es... Hace no mucho entrevisté chicos que tenían una startup precisamente de construcción y le permitían al cliente jugar con los modelos 3D en una aplicación. Entonces, si ingresaban, por ejemplo, cuánto dinero estaban dispuestos a gastar, dónde estaba el terreno, etcétera, etcétera, empezaban después a jugar con las proporciones, con los materiales, y le daban forma a un primer boceto, el propio cliente, digamos. Eso no, y peor todavía, la IA te va a recomendar. No, hazlo así, y te lo va a presentar 3, 4 propuestas. Exacto, se pasaban, y es espectacular, y por eso digo, yo nunca quiero sonar excesivamente optimista, pero yo era niño y uno de los programas de televisión que nos encantaba era un auto que venía cuando lo llamaba. Y que a mis 47 años eso ocurre, digamos, y negar eso es como... Me voy más lejos, los Jetsons. Estamos ya con los drones que nos vamos a subir ahorita a volar. O sea, estamos muy cerca de todo eso. Pero sí entiendo, he visto varios periodistas que han dedicado diferentes investigaciones y han traído a profesores universitarios de diferentes... Y la preocupación es válida, o sea, existe. Porque, por ejemplo, en educación se está buscando ya eliminar los profesores, que todos los niños aprendan con las pantallas. Y para mí también eso es un error, porque, por ejemplo, ya hoy en día no tienes que salir al restaurante. El restaurante viene a tu casa, a la puerta, tú ni siquiera ves a nadie. ¿Entiendes? Entonces, a nivel social, estamos creando también un mundo un poco apático. O sea, ya como tú dices, te sirven el café en el mall, pero de repente no va a haber mall. Sí, o bien estoy de acuerdo con eso, en que en algunas cosas no tiene que ver con la precisión, que como bien decías, la verdad es que lo superan, y con la rapidez, sí, con la calidez, porque... Yo hice eso por lo notable que me resultó ver un brazo robótico que ya no dejó nadie adentro de la venta de café. Ahora, y sin dudas que el camarero venga a la mesa y te mire a los ojos, te salude y te diga buen día, ¿cómo le va? Es irreemplazable. Ese calor humano parece irreemplazable. Claro. Lo que creo es que a lo mejor hay una reflexión de fondo en ese sentido. Bueno, ¿cuál es nuestro verdadero lugar? Porque si ya hemos creado máquinas que mejoran nuestros propios procesos, que los abaratan, que los hacen más eficientes, pero de pronto ocurre que necesitamos una sonrisa de un ser humano que nos atiende. Una recomendación que te diga, mira, la sopa esta está rica. Eso no te lo va a decir un robot, ¿no? Claro. Entonces digo, ok, pero entonces reconozcamos que eso
es lo que nos hace Parte distintos. importante. Y valorémoslo. Entonces, paguémosle a ese ser humano que trabaja, pero paguémosle entendiendo qué pagamos. Pagamos que sonría, pagamos que nos trate con respeto y con cariño. Eso estamos pagando. Porque a lo mejor, si el mercado tiende a la baja, como pasó en un montón de otras industrias, si el ser humano ese que viene a atenderme no es amable, etcétera, 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 lo que produce es la inclinación mía a preferir el robot. Sí. Como pasó en otro montón por eso digo, ¿no? Si el ascensorista o el señor que trabajaba en el elevador hubiera sido más... me trataba mal, la verdad es que yo decía, me encanta que el elevador no tenga nadie. Claro. Eso pasó el otro día y yo lo decía, digo, me subo a Waymo y en 3 cuadras me olvidé completamente que yo necesitaba un chofer. No tenía más miedo, pero además producía una sensación de intimidad interesante. Ahora, uno puede volver a la experiencia humana de que había un ser humano ahí y eso era agradable, pero tiene que ser agradable. Si no es agradable, prefiero esta cosa distante de que no hay nadie y voy solo en el auto. Pero mira, Mauro, está pasando tan rápidamente el asunto que te voy a confesar algo. Hoy día los muchachos no quieren hablar con nadie. Si te fijas, los jóvenes hoy día, antes tú te subías en un taxi y empezaba a contarle tu vida y él te contaba la suya. Era una gran conversación. Y era excelente. Sí. Tú salías de ahí edificado de cómo estaba la vida de esa persona. Sí. Hoy día, si el taxista le habla al pasajero, muchas veces se molesta. Sí. Porque nos estamos aislando. Sí. Nos estamos apartando. Nos estamos perdiendo esa calidez que tú dices, pero no la queremos ya. Y porque sí, pasa un poco eso, sí, hay bastante soledad, sabes que hay un problema como de soledad que empieza a ser analizado, un problema de depresión, hay menos nacimientos, hay una sensación de distancia social, si querés llamarla así, que es muy poderosa la tecnología de intermediaciones, es decir, tener un ida y vuelta simbólico muy fluido con una máquina constante como el teléfono, como la computadora, la tablet. Y tan preciso. Y que alimenta y va y viene y entonces hace que sea menos placentera la experiencia con seres humanos. De verdad se está estudiando mucho eso. Hay eventos que van en contra de eso y son cada vez más notables. Por ejemplo, los shows en vivo de música. 80.000 personas en un estadio. Eso parece realmente como que resiste el paso del tiempo. Claro. El fútbol, los deportes, ¿no? Que congregan miles y todos felices en ese momento compartiendo las iglesias. Pero después la sensación es la que decís, ¿no? Y ya te digo, vuelvo a esto, mi hija, vamos a pedir comida. Está bien, pero tratemos de pedirle que le traiga un carrito. O sea, no quiero, por esa fascinación, no quiero al ser humano que me la traiga. Claro. Y bueno, uno dice... Quiero experimentar, el ver el carrito, moviéndose y todo. ¡Wow! Y lo mismo el auto. Y entonces, pero saqué 2 personas del medio, el que conducía el auto y el que traía la... Pero volvemos un poquito al principio de que la fascinación que representa la IA nos está sacando del punto del contacto. O sea, eso ocurre con la automatización en muchísimas cosas. Incluso yo estoy loco porque lleguen los autos estos que vuelan, los drones, porque me voy a montar ahí, o sea, es una experiencia increíble. Pero ese es otro aislamiento también, eso es por computadora, va a tener menos accidentes, no va a tener congestión de tráfico y todo eso. Uno está loco por eso, pero vas a eliminar una serie de personas también y te vas a seguir aislando. Sí. Es importante que nos adelantemos. Sí, esta paradoja, Enrique, ¿no? Las redes sociales vienen a conectarnos. Bueno, no. Viene a conectarnos a distancia, ¿no? Digo, hubo uno de los ensayos que escribí que partí de... Había una parte de unos libros de Freud, de los primeros en el malestar en la cultura. Decía, bueno, la madre que llora por escuchar la voz del hijo del otro lado del océano que le contesta, porque en ese entonces la novedad era el teléfono. El teléfono, claro. También se pregunta si no era mejor que el hijo no cruzar el océano. Viniera. Digamos, era una tecnología de comunicación. Bueno, qué fantástico que esto me permite escucharlo, está bien, pero por otro lado, no está acá. Y eso pasa con las redes al 1000%, ¿no? Estoy chateando en un grupo con, vaya a saber cuántos, pero estás solo, ¿eh? Mirá que en la habitación estás solo. Así es. Y esa paradoja para mí es la que define este momento. Bueno, las reuniones de las empresas.
¿cuántas reuniones hoy día se hacen personal? O sea, la mayoría de las veces las hacemos dentro de un grupo que compartimos, electrónico. Porque es más fácil, es más conveniente, menos gasto para la empresa. Tú llamas por teléfono, todos están conectados ahí, hablan todos juntos. Sí. En vez de transportarte, ir a alquilar un hotel, movilizarte, conocer la ciudad, todas esas cosas. Sí. Todo eso lo estamos eliminando por un chat, ¿no? Sí. Sí, ahí que lo decís, una pregunta que es interesante, que es, digamos, vos decías, bueno, claramente unas cosas que hace esto es que abarata costos sin ningún lugar a duda. Obviamente. Todo esto hace que todo sea más barato. Y la buena pregunta es, ¿quién se está ahorrando ese dinero? ¿Y para qué? ¿Para qué es más importante? Porque a veces, ¿no? Uno dice, pero, ok, la experiencia del compartir que citás, veámonos en un hotel porque se hace un lunch o una recepción porque vamos a compartir y vamos a discutir estrategias de la empresa. Muy bien. Bueno, no es la misma que por Zoom. Claramente no es la misma. Ahora, eso tenía un costo. Perfecto. ¿Y de verdad eso, vamos a decir, ponía en jaque las cuentas de la empresa? Y probablemente no en muchos casos. Pero bueno, también esa es la forma en que el sistema se va moviendo, ¿no? Es decir, y le da velocidad también a la reunión, porque no es lo mismo que todos cogiéramos un avión y fuéramos a que te conectas ahí en 5 minutos, ¿entiendes? O sea, te da velocidad. Lo que estamos buscando siempre es la velocidad. Sí. Mauro, el tiempo se nos ha ido totalmente. Bueno. Es un tema muy interesante. Me gusta mucho compartirlo contigo porque estás en la barriga de la ballena. O sea, es importante que empecemos a pensar en esto, empecemos a legislar en todas estas cosas y que pensemos también en la velocidad, que es muy importante. Yo soy testigo de un teléfono que pesaba 3 libras, 4 libras negro con un cable. Vi por primera vez una televisión a color. Luego vimos la computadora. O sea, la generación nuestra ha visto muchos cambios en un tiempo que consideramos corto. Sí. Más sin embargo, la nueva generación está viendo cambios muchísimo más acelerados en mucho menos tiempo. Y tenemos que concientizar de alguna forma también a esa generación de lo que está pasando. Gracias, mi hermano. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Bueno, les recuerdo siempre que estamos en Somos Latino, a través de Latinísima, su estación de radio donde hablamos todos. Y les recuerdo que salimos por Euforia, por TuneIn, por Fire Stick, por latinísima.net, que es nuestra plataforma, así como nuestro propio app. Les esperamos en una nueva entrega de Somos Latino. Muchas gracias por haber estado con nosotros.